Vamos a orar y a comenzar con la enseñanza de esta noche. Vamos a orar por algunos hermanos, ya oraron hace rato, ¿verdad? El hermano de aquí, hermano Salvador, me pidió que oremos por él. Salvador y su hermana, ellos son de Sinaloa, parece de Michoacán, y la hermana Isaura. Oramos por el mensaje y por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias por la bendición de que nos permite, Señor, estar aquí en tu casa. Permite que esta noche, Señor, nuestra oración llegue a tu presencia y que la vida, Señor, de nuestros hermanos, nuestra hermana Isaura, su esposo, nuestro hermano Salvador, Señor, sean guardados en medio de esta crisis, de estas situaciones que están pasando. En el nombre de Jesús, que todo obre para bien a los que aman tu nombre, Señor. Háblanos y ministranos de acuerdo a tu voluntad. Dame palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. El tema que hemos estado abordando el viernes pasado, a partir del viernes pasado, ustedes lo tienen en su material, no sé si todavía tienen su material, pero el tema de hoy es la segunda parte de mutuo acuerdo. Amós 3:3 dice, andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo. Entonces, la semana pasada hablábamos de, hermanos, de algo que muchas veces, ¿verdad? El acuerdo o los acuerdos que se toman en pareja, en familia, en el hogar, hermanos, van más de acuerdo a lo carnal, a lo humanístico o a lo humano, que a la voluntad o a la dirección del Señor. Entonces, hoy vamos a estar hablando el acuerdo a la manera de Dios. Amén. El acuerdo a la manera de Dios. ¿Cómo es que nosotros debemos tomar acuerdos? No se puede llegar, hermanos, a ninguna meta. No se puede lograr ningún objetivo en un matrimonio, en una pareja, si no hay acuerdos. Si solamente una persona está interesada o interesado en tomar acuerdos, no se llega a ninguna parte. Si ambos aparentemente dicen, sí, estoy de acuerdo, pero no lo cumplen, entonces no hay acuerdos, solamente hay conveniencias, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, hermanos, cómo es importante que nosotros entendamos que lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con Dios. Primero ponernos de acuerdo con Dios y luego vamos a ponernos de acuerdo con nuestra familia. Pero lo primero que usted y yo tenemos que hacer, hermanas y hermanos, es ponernos de acuerdo con Dios. Es decir, estar sintonizados a la voluntad del Padre, a la voluntad del Hijo y a la voluntad del Espíritu Santo. Pero eso vamos a ver cómo lo vamos a hacer, hermano. ¿Cómo es que podemos estar de acuerdo?
con la voluntad de Dios. Pero lo primero que tenemos que hacer es eso, ¿no? Y luego vamos a entablar un diálogo con nuestra familia. Entonces aquí hay un ejemplo y es la vida de Noé. Vamos a tener una lectura bíblica aquí en Génesis capítulo 6, verso 13 hasta el verso 22. Fíjese cómo Noé, o Dios le revela a Noé cuál es su plan, cuál es su propósito, cuáles son sus objetivos, cuál es la voluntad de Dios. Entonces, dice Génesis capítulo 6, verso 13. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne. Esto estamos hablando del tiempo del diluvio. Mire que el Señor tiene el propósito de poner fin a toda carne. Y cuando hablamos de carne, estamos hablando de las obras de la carne. Gálatas capítulo 5. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las obras de la carne? Enemistades, pleitos, envidias, celos, iras, herejías, contiendas, y qué más, divisiones y tantas otras cosas, ¿verdad? Todo lo que sale, hermanos, del corazón, lo que es pecaminoso, pues. Entonces, dice, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Todo lo que es terrenal, Dios quiere barrer con eso. Estoy aplicándolo, ¿verdad? Esto fue literal, esto sucedió literalmente. Dios terminó con toda carne, Dios acabó con lo que había, con los seres vivos que había en aquel entonces. Solamente los que entraron en el arca fueron salvados. Pero si leemos este texto espiritualmente, vamos a ver que Dios siempre está dispuesto a poner fin a todo lo que sea carne. Incluso cuando Cristo venga, hermanos, cuando el Señor venga, nosotros, dice la Biblia, que seremos transformados, porque no va a entrar carne ni sangre allá. ¿Cuántos me escucharon eso? Entonces, Dios va a destruir todo lo que es terrenal. Va a cambiar nuestro cuerpo en un cuerpo celestial, en un cuerpo transformado. Amén. Entonces, mire, luego le dice el Señor: hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la calafatearás. Eso de calafatear, ¿qué cosa es? Resanarlo, echarle un tipo de resane para que no entre el agua o salga el agua. Por eso dice: la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Entonces, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Todo esto tiene significados espirituales que por el momento pues no vamos a estar explicando, pero sí veamos cómo Dios le revela a Noé cómo quería que las cosas fueran. ¿Me entienden? Porque Dios, cuando quiere algo, hermanos, lo dice con claridad, por medio de su espíritu, por medio de su palabra. Entonces, harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo, y pondrás la puerta del arca en su costado. La harás con piso bajo, segundo y tercero. ¿De cuántas plantas era el arca? De 3 plantas. Entonces dice: y he aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Fíjese cómo Dios está interesado en la familia. Dios tiene un propósito para la familia. Primero, le dice que va a hacer un pacto con ellos. Para poder entrar en el arca, tenemos que hacer un pacto con Dios.
Y ya tenemos ese pacto por medio ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya estamos nosotros, hermanos, hemos establecido un pacto con Dios, o Dios ha establecido un pacto con nosotros. Pero en ese pacto, dentro de ese pacto está la salvación de nuestra familia. Porque dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Y noten bien, hermanos, que toda la familia están los hijos. Aleluya. Está el cónyuge o la cónyuge. Tu mujer, dice. Y las mujeres de tus hijos. O sea que están incluidos los nueros y las yernas. Ah, no es así. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dice? Los yernos, perdón. Y las nueras. Es para ver si me están escuchando. Amén, hermano. Ay, y de todo ser viviente, dice, de toda carne meterás 2 de cada especie en el arca para preservarles la vida contigo, macho y hembra serán. Entonces Dios siempre tiene el propósito de preservar la vida. Amén. Por eso dice la Biblia que si creemos en Jesucristo, tenemos ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Ok? Y vida en abundancia. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú toma para ti de todo alimento que se come y guárdatelo, y será alimento para ti y para ellos. Dios se preocupa entonces de la provisión. Dios nunca nos va a dejar, hermanos, sin alimento. Amén. Siempre se va a preocupar de darnos lo que requerimos, lo que necesitamos. Y dice el verso 22, y así lo hizo Noé. Esto es interesante, hermano. Que cuando nosotros sepamos qué es lo que Dios quiere con nosotros y para nosotros, debemos hacerlo como Él dice. Así lo hizo Noé. Conforme todo lo que Dios le había mandado, así hizo. Cuando dice conforme, esa palabra es en la forma que Dios le dijo, en esa forma hizo las cosas. Dios nos dice cómo quiere que hagamos las cosas. A veces nosotros le queremos hacer una modificación. Creo que Dios no está bien con lo que dijo. Ya vivimos en otro tiempo, vamos a hacerlo a nuestra manera. No, tiene que ser a la manera de Dios. Primero tenemos que estar de acuerdo con el formato o con la forma, con el esquema, con la estructura que Dios quiere. Entonces Noé lo hizo así. Amén. Todo lo que Dios le había mandado, así hizo. ¿Cómo ven? No, hermano, es que yo hago las cosas a mi manera. Bueno. Sígalo haciendo así, va a repetir las mismas cosas, va a volver a chocar con la misma piedra, va a volver a caer en el mismo lugar, y así las veces que sea una y otra y otra y otra, pero porque estamos haciendo las cosas como yo quiero. Bueno, entonces mire, lo primero entonces que hizo Noé antes de construir el arca fue ponerse de mutuo acuerdo con su familia, después de Dios. Entonces, primero es Dios, ya hablamos en el tema del amor, de la prioridad del amor, hermanos, ya hablamos que primero es Dios, y de ahí la familia, porque puede ser que el cónyuge o la pareja no esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Y si no está de acuerdo con la voluntad de Dios, hay que escoger, ¿verdad? Pedro un día estuvo en un dilema, en una encrucijada, porque le dijo Dios, perdón, los hombres le dijeron, dejen de predicar, dejen de hablar en nombre de Jesús. Y entonces Pedro dijo, no está bien. Primero
debo obedecer a Dios y después a los hombres de Dios. Entonces, primero es Dios. Si hacemos las cosas al revés, no van a resultarnos, no nos van a salir. Entonces, Génesis 6:18 dice, y verso 22, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo. Esto nos enseña, pues, lo primero que hay que hacer en el hogar, hermanos, es llegar delante de Dios y ponernos de acuerdo con Él. Primero, hay que sintonizarnos con la voluntad de ¿cuál es tu voluntad, Señor? No cuál es la voluntad del pastor, de la pastora, del vecino, cuál es la voluntad de la gente, cuál es la voluntad de mis padres, cuál es la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Y para eso, hermano, necesitamos orar. Y aparte de orar, necesitamos, y en la oración, pedirle al Señor que nos revele su voluntad. ¿Entiendes? Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Aunque el mundo esté en contra, aunque las cosas sean contrarias, si Dios tiene un propósito, lo va a cumplir. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no es la voluntad del hombre la que buscamos. Si buscamos la voluntad del hombre, vamos a fracasar. Pero dice entonces, para que así podamos tener la visión y las instrucciones para conducir a nuestra familia en el camino de la salvación. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted? ¿Cuál es el camino que Dios quiere que tomemos? A veces no es el camino que los demás quieren. A veces el camino puede estar lleno de piedras, de lodo y de tantas cosas, pero por ahí quiere el Señor que pasemos. Fíjese. Qué tremendo, ¿ah? Ya hemos platicado muchas veces y no voy a poner el ejemplo de siempre, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice acá. Luego de haberlo hecho, hermano, con Dios, o sea, el tomar acuerdo con Dios, es necesario hacerlo con la familia. Usted se sienta con su pareja y dice, vamos a ver, ¿para dónde queremos ir? ¿Qué estamos haciendo en esta tierra? ¿A qué venimos a la tierra? No, pues venimos a chambear todo el día. Venimos para levantarnos a tal hora y estar todo el día para allá y para acá y para allá y para acá como la hormiguita, ¿ah? Llevando una hojita encima y una migajita de pan y todo. Y luego en la noche a dormir. Y al día siguiente a levantarnos otra vez y así todo. No. Ese no es el propósito de Dios. Ese es ¿cómo se llama? El círculo vicioso del ser humano, que no sabe a dónde va, que no sabe de dónde viene, no sabe quién es, no sabe qué propósito tiene Dios. Y ahí es donde a veces, y yo, hermanos, me pongo a pensar mucho, que a veces no estamos en acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y la gente se mueve sin preguntarle a Dios si es su voluntad que se mueva en cierta dirección. Toman decisiones, nosotros pues tomamos decisiones sin consultar a Dios. Es como el que se casa sin decirle, Señor, ¿estás de acuerdo que ella sea mi esposa? Nunca le preguntó, pero cuando ya viene el problema, van con el pastor y le dicen, pastor, ¿puede orar por mi matrimonio? Pero si nunca me tomaste en cuenta para orar por tu futuro matrimonio, ahora quieres que se ore por algo que no sabemos si fue la voluntad de Dios. Y así lo hacemos los seres humanos. Primero actuamos y después queremos que Dios bendiga lo que nosotros hicimos. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
ponernos en acuerdo con Dios, en el plan de Dios. Después de hacer, hermanos, de tomar el acuerdo con Dios y entender el propósito de Dios, es necesario que nuestra familia también lo sepa, nuestra pareja, nuestros hijos, porque ellos también son parte importante de las decisiones que se toman en el hogar. Si queremos llegar donde Dios quiere que lleguemos. Amén. Entonces, dejemos que Dios ponga la unidad en nosotros, que abra nuestro corazón. O sea, tenemos que abrir nuestro corazón más bien nosotros a Él. Abrirlo en oración. Señor, ¿cuál es tu propósito para mí? Para no ser mira hermano, para no ser como los gentiles. ¿Qué cosas buscan los gentiles? ¿Qué dijo el Señor que buscaban? Comida, bebida, vestido. Y se afanaban. Y vivían en el círculo vicioso, ¿verdad? Pues es que esa es la vida, hermano, ni modo, es que así. Pero usted y yo somos hijos de Dios, pues. Y Dios tiene el propósito de que nosotros, hermanos, nos pongamos en acuerdo con su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Cuando vivimos en la voluntad de Dios, hermanos, el estrés, la depresión, la ansiedad, todas esas cosas no nos afectan porque sabemos que vamos en la voluntad de Dios. Tenemos que abrir entonces nuestro corazón a Él. Mateo 18:19 dice, además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces la pareja, hermanos, debe ponerse de acuerdo. ¿Qué queremos para nuestro matrimonio? ¿Qué queremos para nuestro hogar? A veces nos dejamos llevar por los principios o los pensamientos de todo mundo. O con los pensamientos afanosos de antes que teníamos. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, empezamos a vivir, hermanos, de acuerdo. Ahora sí que por fe, ¿verdad? Por fe voy a hacer esto, por fe voy a hacer aquello, por fe. Y de pronto, hermanos, cuando empezamos a bajar la guardia, empezamos a vivir ya de acuerdo a la carne, de acuerdo a las necesidades. Es que tengo que hacer esto, debo trabajar, debo hacer esto. Si no lo hago, me voy a morir de hambre. Si me muero de hambre, entonces ya ahí terminó mi historia. Y no es cierto. Tenemos que ponernos de acuerdo, hermanos. El tema es mutuo acuerdo.